Buenas noches, profesora Yamín Rosa y compañeros. Mi compañera Jirel Luzcano y mi persona, Roxely Río, tenemos el gusto de hablarles sobre los métodos y técnicas de evaluación cualitativa y de la evaluación convencional a la evaluación de competencias. Métodos y técnicas de evaluación cualitativa dependen del sentido y la forma que se le dé a la evaluación. No obstante, se necesitan estrategias, instrumentos y sugerencias prácticas sobre la forma y situaciones en que se pueda realizar la evaluación. La necesidad de que el profesor se sitúe, tome postura respecto al conocimiento, al contexto sociocultural y económico y al proceso educativo que se lleva a cabo en la evaluación. Como la educación, la evaluación no es un ejercicio neutro, reducido a ejercicios técnicos oculta otros valores que conlleva la evaluación y que justifica algunas de las funciones implícitas que desempeña de manera eficaz, aunque no siempre justa, es lo que nos dice Álvarez Méndez. Técnica de recogida de datos. En la investigación se exige que los instrumentos utilizados sean fiables, que produzcan resultados consistentes cualquiera que sea el lugar, la forma o el tiempo que se aplique, y válidos en cuanto a los resultados o respuestas permitan a diferenciar entre individuos o grupos, distinguiendo a su vez varios tipos de validez, interna, externa y de contenido concurrente. La observación consiste en el examen atento que un sujeto realiza sobre otro y otro sujeto sobre determinados objetos. Es la mayor fuente de datos que posee la persona, por lo que es utilizada tanto en los procesos de evaluación y en esta obra, que fue un estudio de investigación. Ofrece información permanente a las personas acerca de lo que ocurre en su entorno. Por su parte, Casanova en 1999 nos señala que habitualmente en el aula se hacen estos tipos de observaciones, regularmente unas veces sí, otras veces no, sin objetivo delimitado de antemano. Se observa lo que más nos llama la atención, por ello se observan diferentes aspectos en distintos alumnos. Algún alumno puede permanecer sin que nadie haya observado nada sobre él, sin registros escritos del observado, y los posibles datos recogidos pueden caer en la memoria del profesor, en este caso que es el observador, y de modo individual, por lo que corre en riesgo que esa información obtenida sea cegada por la subjetividad del observador. La observación posee la fiabilidad y la validez necesaria. Esta debe tener una planificación, definición clara y precisa del objeto en la evaluación de aprendizaje y para el aprendizaje, sistematización, delimitación de los datos que se van a recoger, registro de datos en los instrumentos o soportes convenientes, triangulación de la observación realizada. Para planificar dicha observación hay que delimitar claramente el tipo de datos que se va a obtener, hay que definir los objetivos para cubrir. Se precisa el modo de sistematizar los datos. Se prevé la evaluación de instrumentos adecuados para recoger estos datos. Tenemos dos tipos de observación. La participante es cuando el observador se integra entre los observadores, y la no participante cuando el observador no se integra al grupo observado. La entrevista puede definirse como una conversación intencional. Dado su similitud con un cuestionario, también se contextualiza como un cuestionario estructurado o abierto, propuesto de forma oral en situaciones de comunicación persona directa. La entrevista es una herramienta valiosa para obtener cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitan por escrito, debido a su carácter confidencial, delicado o porque suponen una fuente implícita afectiva, profesional, de cualquier otro tipo. Ventajas y desventajas de las entrevistas. En el ámbito de la educación, la entrevista empleada como un medio para obtener información con fines de evaluación del alumnado ofrece ventaja en comparación con otras técnicas, entre las cuales se puede destacar garantía de que los datos obtenidos son ciertos, ya que existe la posibilidad de aclarar cuántas cuestiones se plantean y conseguir un buen nivel de comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. Posibilidad de captar la actitud que muestra el entrevistado ante el problema o tema que se presente. Profundidad en las respuestas obtenidas, lo cual facilita un mayor conocimiento del entrevistado por parte del entrevistador y del entrevistado hacia sí mismo. Tipo de entrevista. Tenemos la entrevista formal y la entrevista informal.
La entrevista formal requiere ser preparada de antemano por el entrevistador. A su vez presenta diversos grados de estructuración o apertura. De acuerdo con esto sería estructurada, semiestructurada, libre o abierta. Sin embargo, la entrevista informal, aunque no tiene una preparación previa, permite al entrevistador recoger los datos relevantes que pueden servir en el momento espontáneo de la conversación. No responde como es evidente a ninguna de las características fijadas para la entrevista de evaluación formal. Las conversaciones informales que los docentes llevan a cabo con los alumnos en distintos momentos y en espacios durante jornadas escolar podrían constituir un ejemplo claro de una entrevista informal. Tenemos que hablar también de las encuestas. Consiste en la obtención de información sobre un tema, problema o situación determinado, que se realiza habitualmente mediante aplicaciones de cuestionarios orales o escritos. Los objetivos de la encuesta son describir las condiciones existentes en el desarrollo de la situación evaluada, describir formas o conductas del funcionamiento con las que se pueden comparar situaciones anteriores, determinar las relaciones existentes entre diversos acontecimientos o situaciones y entre personas. Evaluación alternativa. Los alumnos son evaluados en función de su actuación activa al utilizar su conocimiento de manera creativa para resolver problemas plausibles. Tienen que ser problemas reales, es decir, problemas complejos, no rutinarios, y sin soluciones que resuelvan evidentes. Deben ser representaciones auténticas de problemas o situaciones que pueden encontrarse en el campo de estudio en la vida real. Los portafolios del alumno es una colección de documentos que reflejan el rendimiento o desempeño producto por el alumno durante el proceso de aprendizaje dentro o fuera del centro escolar. Las exposiciones es una demostración de destreza y competencia en el uso de conocimiento con un propósito concreto de una tarea dada. En la técnica de exposición, como ya ha sido señalado, los alumnos forman parte del proceso de evaluación tanto porque pueden decidir la naturaleza de la exposición como porque tienen que dialogar con sus profesores u otros interlocutores para convencerlos de que las exposiciones que demuestran que saben utilizar su conocimiento y otros recursos que se espera que adquieran en la escuela. Vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluación, que tenemos actividades, pruebas abiertas, pruebas objetivas, pruebas orales, comentarios de texto, observación, portafolios, blog, wiki y prácticas. Vamos a hablar de los exámenes. Son instrumentos empleados en la evaluación de aprendizaje que tienen una larga tradición en el ámbito escolar. Después de los exámenes, vinieron las pruebas objetivas. Estas eran más generales, largas, con un gran número de preguntas o ítems reactivos, como se les llamaba. Cabe señalar que seguramente habrá ocasiones en que sea conveniente acudir a la memoria, al recuerdo. La memoria es un recurso de aprendizaje fundamental. Sin este instrumento el ser humano no podría aprender nada. La crítica en los exámenes no es el empleo de la memoria, sino el abuso de la memorización sin sentido. Así lo expresa el autor antes citado, Álvarez Méndez. Lo que parece evidente es que aquella memoria que no estimula el conocimiento, que no aumente la comprensión, que no conduga a la asimilación de información, que no sirve de sostén para discriminar lo anecdótico de lo sumativo, no merece la pena ser ejercitada ni estimulada. ¿Por qué? Porque no se puede aprender y memorizar solo para el momento. Se aprende para toda la vida. Tenemos el anecdotario. Consiste en una ficha donde se nota el nombre del alumno, la observación realizada, la fecha de la observación y la firma del profesor que lo va afectando. Los datos que suelen obtenerse en el anecdotario se refieren a rasgos que se apartan de la conducta habitual del alumno, ya sea en el sentido positivo o negativo. Por lo general se hace más hincapié en los aspectos negativos, pero en tanto más importante destacar los positivos, pues dan ocasión a realizar esfuerzo, apoyo, a motivar al alumno a seguir trabajando y que siga avanzando en su formación. Hablamos de la lista de control, que consiste en un cuadro de doble entrada en el cual se recogen en una columna izquierda los objetivos que deben alcanzarse en un periodo de tiempo medio, largo, de trimestre en adelante, o los indicadores que desean valorarse a lo largo de un periodo de tiempo que se determine. Tenemos las escalas de valoración. Constan de un registro de datos en el cual se reflejan ordenados y sistemáticamente los objetivos indicadores que pretenden evaluarse en relación con una persona o una situación. Tenemos también tipos de escala de valoración. Tenemos la escala numérica,
Se valoran los objetivos o los indicadores mediante una serie ordenada de números. Tenemos las escalas gráficas. Se valoran los objetivos o indicadores dentro de un conjunto marcado con aspas, puntos o descripciones concisas que permiten posteriormente elaborar un gráfico uniendo a los puntos señalados el valor de cada ítem. Tenemos las escalas descriptivas. Se valoran mediante un conjunto de expresiones verbales, el grado de consecución de un objetivo, la valoración de un indicador determinado. Vamos a estar hablando ahorita del capítulo número 6, de la evaluación convencional a la evaluación de competencias. La formación por competencias. ¿De dónde nació o por qué nació? Debemos darnos cuenta de que la problemática ya no es la misma, sino que ha cambiado y asimismo nuestros objetivos, nuestras metas. Ya nuestro problema no es la cantidad de información que vamos a brindar a los estudiantes, sino la calidad de esa información. ¿Sí? Y también que el estudiante tenga la capacidad para poder entenderla, procesarla, reflexionarla y aplicarla a diferentes situaciones. La formación por competencia tiene dos grandes retos, es decir, dos grandes metas que nos están presentando a los docentes y al sistema educativo. La primera es considerar que la escuela debe ser un lugar inclusivo y comprensivo que permita el desarrollo de las capacidades de nuestros estudiantes. Y por otro lado, que debemos de crear estudiantes autónomos, es decir, capaces de tomar decisiones, ya sea para su vida personal o para la vida social. Para nosotros determinar que nuestro estudiante está siendo una persona competente, que ha llegado a ser una persona de competencias efectivas, es viendo las siguientes cualidades. Primero, sabe leer los contextos. Puede ver las situaciones desde una perspectiva holística. Revisa sus posibilidades o sus posibles soluciones ante las problemáticas y sabe escoger la más adecuada. Si el estudiante o la persona sabe desarrollar estas tres capacidades, está siendo una persona competente. Sabe buscar una solución efectiva y oportuna ante cualquier situación que se le presente. Pero para nosotros darnos cuenta que el estudiante tiene esas capacidades y que está siendo una persona competente, debemos presentarlos a situaciones problemáticas, es decir, situaciones problemas. ¿Y cuáles son las características que debe tener esa situación para nosotros como docentes poder crearla? La primera es que debe ser compleja. No debe ser algo fácil para el estudiante, sino que debe de, como bien lo dice su nombre, crear una problemática para el estudiante. Debe ser finalizada, es decir, que debe tener un objetivo, debe tener una solución. Debe ser interactiva, el estudiante debe poder participar activamente en la búsqueda de soluciones, es decir, en la aportación de ideas. Debe ser abierta, no hay un solo camino para llegar a la solución correcta o a las soluciones correctas. Es inédita, es decir, no puede ser algo que el estudiante ya se haya imaginado, sino que debe ser sorpresivo. Y es construida, es decir, que el estudiante debe darse cuenta de que el profesor se tomó el tiempo de crear la situación que lo vaya a llevar a un objetivo o a una meta ya establecida. En pocas palabras, es una sagaz mezcla de preguntas y de hipótesis que estimulan la imaginación del estudiante, la propuesta de soluciones y la controversia. Ahora sí pasamos a lo que es la evaluación por competencia. La evaluación es uno de los elementos claves más importantes que tenemos actualmente en el proceso de formación, porque afecta no solamente al alumno, sino también al docente, al sistema educativo y a la sociedad. ¿Cuáles son los principios que debemos de tener o tomar en cuenta ante una evaluación por competencia? El primero, que no debe estar enfocado en transmitir o transferir información y conocimientos, sino provocar que el estudiante desarrolle competencias a partir de ese conocimiento. El objetivo de los procesos es que el estudiante reconstruya su propio esquema mental, es decir, que el estudiante pueda tener su propio esquema de cómo aprender a aprender por sí mismo. También que debe generar aprendizaje que requiera que el alumno ponga en práctica lo que está aprendiendo, es decir, que él pueda buscar más información en otras fuentes, que estudie lo que se le está proporcionando, que experimente, que reflexione, que aplique y que pueda comunicar lo que él está conociendo. También que el estudiante debe darse cuenta que las situaciones que le estamos presentando son situaciones reales y no que el estudiante sienta que son situaciones tan ficticias que no le ve el objetivo o el fin de él desarrollarlas, sino que él las vea como algo objetivo, algo que le va a servir en algún momento y por lo tanto le nazca el interés de desarrollarlo.
También que debe estar organizado de una forma en la que permita al estudiante desarrollar su proactividad y debe ser flexible al espacio-tiempo. Aprender en situaciones de incertidumbres, es decir, que el estudiante debe estar en constantes cambios. No debe ser repetitivo el proceso, sino que debe haber cambio de actividades que permitan que en diferentes aprendizajes desarrollar diferentes competencias. Estrategias didácticas que nos permitan el intercambio de vivencias y culturas entre los estudiantes. Que el aprendizaje del estudiante lo lleve a que él sea el propio gobernador de su propio aprendizaje, es decir, que él mismo construya ese proceso de aprender a aprender. Debe haber cooperación y en esa cooperación debemos de dejar claro de que debe haber un diálogo y de que de ese diálogo van a ser debate, discrepancia, pero que debe haber respeto ante las diferentes opiniones, saber tomar lo bueno, enriquecerse con lo que los demás puedan aportar y nosotros aportar también lo mejor de nosotros mismos. El desarrollo de las competencias también nos exige que el estudiante se pueda sentir cómodo y no se sienta con ese temor o ese miedo de equivocarse, sino que aprenda que el error es parte esencial del proceso en aprender. La evaluación educativa del rendimiento de los estudiantes ha de entenderse básicamente como una evaluación formativa. Es decir, que nuestro objetivo es formar, no simplemente sumar, sino formar y que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades, sus capacidades, no simplemente adquirir una calificación, ¿sí? Y eso le va a permitir a él pues comprender y actuar en base y en pro de su aprendizaje. La función del docente tiene que ser guiar, es decir, tutorizar, como lo dice aquí, tiene que ser tutorización del aprendizaje de los estudiantes, estar ahí para poder diseñar, planificar, organizar todas las actividades que vamos a colocarle a nuestros estudiantes con el fin de conducirlo hacia el objetivo planteado. Algo que nosotros debemos de tomar en cuenta son los elementos principales para la evaluación y esos son el qué, cómo, cuándo, quién, para qué, por qué y qué hacer con nuestros resultados. El qué y el cómo deben de estar y el cuándo deben estar ya especificados con anticipación, pero los demás pueden ir cambiando a medida que vamos desarrollando las actividades. Ahora vamos a ver los métodos e instrumentos que podemos utilizar para hacer una evaluación por competencia. Empezamos con el dossier de notas y apuntes. La mayoría de los estudiantes está acostumbrado a apuntar. Es lo más común. El estudiante está acostumbrado a tener un cuaderno y lo que la profesora va dictando o lo que la profesora va anotando en el tablero va explicando y ellos lo van copiando. Pero debemos hacer un cambio en este método o instrumento de aprendizaje y es que no solamente debe ser apuntar por apuntar, sino que debemos de darle a nuestros estudiantes los criterios de evaluación que van a tener esos apuntes, es decir, qué objetivo tiene tener esos apuntes. ¿Cuáles van a ser esos criterios? Bueno, organización de la investigación, que el estudiante organice la información que le está llegando, ¿sí? Que él tenga un orden y la vaya llevando desde el punto más sencillo de repente hasta el punto más complicado o como él se sienta más cómodo, que lo organice, que no esté de repente todo desorganizado, una parte por aquí, otra parte por allá, y que a la hora de leerlo entonces no sea entendible, no debe estar organizado. Debe haber ampliación, es decir, que no se debe quedar solamente con lo que se le ha presentado, sino que debe ampliar, debe buscar otras fuentes, debe preguntar otras opiniones y pues así ir ampliando lo que él tiene. Y reflexionar sobre todo lo que ha adquirido, todo lo que él ha podido apuntar, no solamente lo apunté y lo guardé, sino reflexionar sobre toda esa información, leerla y analizarla. ¿Cómo podemos saber si tenemos unos buenos apuntes? Bueno, tenemos aquí una rúbrica que nos puede ayudar, que nos pone organización, ampliación y reflexión. ¿Cómo saber si es insuficiente o si es excelente? Podemos ver que en base a la organización es excelente si es personal y debidamente justificada, es decir, que el estudiante lo ha hecho suyo, entiende lo que está haciendo. Ampliación. Ampliación adecuada, pertinente y convenientemente justificada, es decir, que amplío esta parte por esto, esto y esto. Él sabe por qué lo hizo y por qué ahondó más en ese tema. Reflexión, se plantea dudas y o se conecta con conocimientos previos y experiencias personales de forma reflexiva. Es decir, que el estudiante reflexiona y se dice, bueno, esta parte de aquí yo la he puesto en práctica en tal momento o la puedo poner en práctica en tales situaciones. Como siguiente vemos la formulación de cuestiones por parte de los alumnos. Dice, es habitual que en estas situaciones se enseñe a los alumnos considerar al menos 3 niveles de complejidad creciente en los que ellos pueden situar sus preguntas. Esto lo dijo Castellón
Monereo y Gómez en el 2009. ¿Cuáles son estas tres situaciones? Bueno, cuestiones que apelan a la literalidad de lo aprendido, es decir, preguntas literales, tal cual del concepto que ha dado la profesora. Como por ejemplo, profesora, ¿qué significaba tal cosa? ¿Qué es lo que dijo anteriormente? Esas son preguntas literales. Cuestiones que requieren del uso de inferencias para ser resueltas. Es decir, que ya requieren un poquito más de análisis. Que analice la información y se dé cuenta, esta parte no la comprendo como tal. Profesora, esto significa esto, pero ¿cómo lo aplico a esto? Y por último, cuestiones que implican un conocimiento profundo. Es decir, ya cuando estamos dentro de situaciones en las que tienen que aplicar lo que han aprendido, ahí ya pueden hacer preguntas que ya sean pues más profundas, ¿no? Que se salgan un poquito del tema de lo que hemos tocado en la clase. Resolución de problemas. Para que realmente sean consideradas como actividades de evaluación auténtica, según Castello, Monereo y Gómez del 2009, los problemas deben cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Primero, que debe insertarse una situación que los estudiantes perciban como problemática. Es decir, no puede ser algo que ellos vean como accesible o fácil, ¿sí? Y que se relacione con algún contexto que ya ellos conocen, ya sea académico, familiar, personal, etc. Segundo, permitir la consulta de información necesaria para avanzar en su resolución. No decir que no, es que tiene que aprendérselo y usted debe saber, que el estudiante pueda buscar fuentes, ir tomando un poquito de cada una para poder llegar a una respuesta. Disponer de criterios de solución que permitan establecer con claridad cuándo y por qué se ha resuelto el problema. No solamente que ya lo resolvió, sino que él sepa cómo lo resolvió, cuándo lo resolvió y por qué lo resolvió. Establecer los posibles itinerarios a seguir en su resolución y las variables, datos o aspectos que deben de considerarse. Es decir, que debemos de plantear las variables que nosotros vamos a tomar. Dentro de este problema pueden haber 5.000 variables, pero las que a mí me interesan son estas 5. Nos vamos a basar simplemente en estas 5 variables. Debe estar bien definido y delimitado. Vamos a pasar entonces a escribir para aprender. Es bastante similar a lo que eran los apuntes, pero con su grado de diferencia. Esto suele darse cuando el docente empieza un tema y solicita a los estudiantes anotar lo que ellos saben. Ya no es lo que el estudiante escuchó que el profesor dictó, sino lo que ellos saben, lo que ellos pues ya han vivido. De repente sus aprendizajes previos es lo que ellos van a anotar. Sí, puede ser en equipo, puede ser en individual. Dice, después en equipos pequeños o grandes, según lo que involucre mi salón de clases, se discute, ¿sí? Este grupo tuvo esta idea, este grupo tuvo otra idea, y vamos a discutir, vamos a contrastar las diferentes ideas que hemos tenido, para llegar de repente a un punto en el que el profesor ya va a explicar lo que nos va a servir y lo que no nos va a servir. Y esto puede ser autoevaluado, es decir, por el mismo estudiante, puede ser coevaluado entre ellos, o puede ser heteroevaluado, si no, por parte del docente. Las simulaciones. Las numerosas y exitosos ejemplos de centros educativos en los que se crean empresas, se ponen de repente zonas bancarias, se hacen proyectos científicos, se hacen talleres mecánicos, entre otros, son una clara demostración de lo que se entiende como la evaluación por competencia. ¿Sí? Este tipo de actividades acercan al estudiante a la vida real, los ayudan a desarrollarse en situaciones donde deben de poner en marcha lo que han aprendido. En la actualidad se disponen también muchísimos programas informáticos que se utilizan como simuladores, como ya lo hemos mencionado anteriormente. En las áreas científicas se encuentra PET Colorado, y que entre ellos pues vemos que son juegos, pero esto no quiere decir que no se puedan tomar en cuenta como simulaciones de diferentes situaciones reales. Dice que hay para ciencias duras, como lo son la física, la química y la matemática, y también hay para ciencias sociales. Proyectos. Como todos nosotros en algún momento hemos visto, se realizan diferentes proyectos dentro de lo que son los salones de clase, que involucran que el estudiante ponga en práctica lo aprendido y cree algo a partir de lo aprendido. Esto puede ser de forma individual o puede ser en equipo. Aprendizaje cooperativo. Se trata de evaluar la cooperación que hay entre los estudiantes, ¿sí? Y no obligatoriamente tiene que ser un trabajo grupal o un taller en grupo, sino que puede ser de forma individual, haciendo de repente una actividad con todo el salón de clase, pero ver cómo entre ellos se van ayudando. Entre estas opciones nos ponía como ejemplo cuando realizamos un trabajo y decimos que la calificación va a ser grupal, porque eso obliga a que el estudiante se interese por lo que aprende también su compañero, pues eso de alguna forma u otra lo va a afectar a él. Casos. Diferentes casos o situaciones que podemos nosotros
presentarla a nuestros estudiantes. Los casos se refieren a situaciones específicas y a la vez problemáticas que son reales para nuestros estudiantes, y utilizamos esas situaciones reales para que el estudiante pueda poner en práctica lo que él está aprendiendo dentro del aula de clases. ¿Cuáles son algunas condiciones a la hora de que vamos a colocarle casos? Bueno, tiene que tratarse de casos reales o que puedan llegar a ser reales. Deben de ser delimitados, admitir varias soluciones, clasificar las mejores soluciones, es decir, ir de la más probable a la menos probable, y las condiciones deben ser tomadas en cuenta en la solución. Incidentes críticos. ¿A qué nos referimos con incidentes críticos? Cuando hablamos de esto, se refiere de tomar una situación y analizarla o reflexionarla para saber la parte totalmente negativa o la parte totalmente positiva. De ahí proviene lo que es esta estrategia. ¿Cómo la ponemos nosotros en práctica en lo que es el área educativa? Lo que hacemos es crear situaciones inesperadas o sorpresivas para los estudiantes. Aunque ya ha sido preparada por el docente, para el estudiante puede ser percibida como algo real o algo que está aconteciendo sin previo preparación o sin previo aviso. Por eso se le llaman incidentes críticos, porque crea una crisis o una incertidumbre para la persona, en este caso el estudiante, que lo esté enfrentando. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es crear esas situaciones que procuren que el estudiante se sienta en la obligación de hacer algo con respecto a. Es decir, que busque una solución o que busque la manera de salir de repente de esa situación en la que él se ve pues encerrado. ¿Cómo nosotros podemos medir qué tan bueno ha sido ese incidente crítico o analizar el incidente crítico y qué hemos aprendido de él? Pues aquí tenemos un marco que nos está dando 5 o 6 puntos para nosotros poder desarrollarlo. El primero sería: cuenta el incidente. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién participó? ¿Cuál fue mi papel? ¿En qué contexto se dio? Como segundo, las respuestas a ese incidente. ¿Qué fue lo que yo pensé? ¿Qué sentí al momento de que inició el incidente? ¿Qué pensaron las otras personas que fueron parte del incidente? Y si no sé, ¿qué creo yo que pudieron haber pensado? Los problemas y dilemas puestos de relieve por el incidente. ¿Qué dilema o qué problema salieron como resultado de ese incidente? ¿Cuáles fueron los valores y las cuestiones éticas que sobresalieron en este incidente? ¿Hay implicaciones en la interdisciplina o en las colaboraciones resultado de ese incidente? Luego, el aprendizaje que nos da el incidente, es decir, que aprendí con respecto al tema en que trataba el incidente, qué teoría o qué aprendizaje previo me ayudó a comprender ese incidente, qué investigaciones me pudieron haber ayudado para poder yo desarrollar la comprensión de ese incidente, cómo podría yo ver la comprensión de lo que sucedió a través de repente marcos o contextos de las leyes, de las organizaciones, ya sea educativas o políticas, sin importar, pues depende del contexto en que se dé el incidente, y cómo podríamos nosotros lograr solucionar las necesidades futuras que ha dado ese incidente. Y por último, los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de ese incidente? Para los participantes, hay formas en las que este incidente ha producido cambios en ti, en tu manera de pensar, de actuar en determinadas situaciones, y cuáles son tus pensamientos y sentimientos ahora acerca de este incidente, es decir, ahora que ya pasó. Todas estas preguntas podemos utilizarlas como marco de referencia para nosotros comprender de qué tanta ayuda ha sido ese incidente crítico. Y eso sería todo. Como bibliografía, nosotros utilizamos el libro de Evaluaciones del Aprendizaje y para el Aprendizaje de Morelos Olivos. Muchas gracias.